Ricardo Ávila, bienvenido. Bueno, Ricardo, nosotros siempre arrancamos esta historia hablando un poco de eso, de la historia. ¿Dónde comienza, Ricardo, todo este proceso para convertirse en uno de los diseñadores de interiores y creadores de espacios más importantes del país? Gracias, Sergio. Bueno, mira, te voy a contar. Empecé a los 20 años. Ajá. Empecé a los 20 años. ¿Hace poquito? Mi primer trabajo, sí, hace poquito. Sí. Eso fue la semana pasada. Ok. Sin hacer cuentas, el primer trabajo que hice fue decorar la casa de mis papás. Ajá. Mi hermana se casa, quedo yo como único hijo, mi papá y mamá se quedan como mirándome, me dicen, hijo, primera regla, haz todas las piezas que quieras acá en la casa, queremos que utilices tu casa para todas las cosas y queremos que no salgas a la calle. Y empieza decorando la casa. ¿Y cómo le va con la decoración de la casa? Muy Bueno, qué bien, mi papá y mamá, que en paz descansen, se me fueron 1 mes y medio para una finca. Yo me quedé en mi casa, tenía 20 añitos. Lo primero que hice fue vender todo lo que había, No una puede casa ser. grande. Sí. ¿Les preguntó o no? Sí, mi mamá me dijo, bueno. no vaya a vender el cuadro de la Virgen y el Sagrado Corazón. Ok, entonces está todavía. Están en mi oficina en este momento bueno, en la casa de cuidadísimos. decoración. Muy cuidados. Así que pinté toda la casa con la gente que contraté, cambié los colores y amueblé de una manera distinta. Entonces ahí me di cuenta que el color me llamaba mucho la atención, las texturas, la forma, la disposición de los objetos, que había que complementar las decoraciones con cosas, que había que incluir toque familiar, que había que incluir toque personal, y todo eso lo aprendí empíricamente en ese proyecto. Yo siempre he pensado una cosa, Sergio. ¿Qué? Todos tenemos un talento, Sí. y todos tenemos un don que Dios nos dio, y la misión de nosotros en la vida es encontrarlo, es saberlo explotar, es trabajarlo, es ponerlo en función de los demás. Y yo descubrí en ese momento, cuando hice lo de mi casa, que mi don, mi mundo, mi misión en la vida era trabajar en los espacios. Pero comienza en la casa de este señor que me comenta. Cuando empiezan las visitas a él, me imagino que viene también la repercusión de quién se la hizo. Total. Y ya comienza a crecer la bola de nieve. Total. Gracias a Dios, desde ese momento yo no paré, no he parado. O sea, Ajá. gracias a Dios siempre me han referenciado el voz a voz. Para mí ha sido muy lindo, inclusive en estos momentos de mi vida, encontrar personas que de pronto yo no me acuerdo muy bien de ellas. Me dicen, es que usted me decoró mi casa hace 15 años, hace 20, hace 25. Ajá. O a mi papá, y han crecido, ya no son los niños de aquel entonces. Ajá. Entonces es muy rico porque se ha creado una cultura en mi clientela de un voz a voz y de una generación en generación. ¿Qué es lo primero que pregunta un cliente cuando llega? ¿Cuál es su primera inquietud? ¿Va a buscar específicamente algo o va a buscar un todo? ¿O cómo funciona el tema? Bueno, yo tengo de todo. Ajá. Yo tengo de todo. Tengo muchos casos, tengo muchos manejos de personas en edades, en cultura, en orígenes, que me obligan a mí a reinventarme en cada proyecto. Ajá. Yo siempre he dicho que cada proyecto nuevo es como un hijo. Y sí. Ese hijo hay que conocerlo desde el principio y ayudarlo a desarrollar. Bien. A mí me llegan personas que se van a casar, me llegan Ajá. personas que se van a retirar, me llegan personas que cambian de casa, que están en edad productiva, como llamo yo, entre los 40 y los 60, que están cambiando de casa a apartamento o a una casa más grande o a un apartamento más grande o de pronto más pequeño. Entonces siempre es como que el proyecto tiene un inicio y tiene un detonante que toca trabajarlo. El caso más frecuente para mí son las personas entre los 40 y 60 Ajá. que están cambiando de casa, están cambiando porque de pronto su núcleo familiar se ha reducido o al contrario, se ha ampliado o porque su estilo de vida y su proyecto de vida los obliga a irse a algo más pequeño o algo más grande. Pero es más o menos ese el rango de la edad que trabajo yo. Ricardo, yo quería hablar un poco de todo lo que debe significar ese tema cuando llega un cliente con una idea preconcebida en la cabeza y se encuentra con un profesional de su trayectoria, ¿no? Y entonces llega el cliente y dice, no, yo quiero que todo sea blanco y verde y morado y que te ponga esta escultura que era de mi mamá en la mitad de la sala, pero usted es el que va a vender finalmente el concepto. ¿Cómo empatan ahí? Bueno, básicamente lo que uno tiene que colocar a disposición del cliente es el talento creador. Ajá. Hay que hacer un proceso creativo para todo.
¿Y Sí qué he tenido arranca? casos difíciles, casos complejos, como he tenido también muchas personas que se dejan orientar y se dejan guiar. No, es que este es el escenario ideal, yo me imagino. Pero claro, pero hay un tema. Uno como interiorista tiene que pensar que no está haciendo 100.000 casas para uno. Uno Ajá. está haciendo una casa para 100.000 clientes. O sea, Ok. cada casa para cada persona. O sea, se le da gusto. Tiene que reflejar es el gusto y la identidad de quien va a vivir ahí, no la mía. Yo no Ajá. puedo dejar un sello. El sello mío es que las cosas queden bien hechas, pero no que coloque un determinado objeto o una determinada combinación de Pero si color. es una persona así de muy mal gusto, por ejemplo, de entrada, ¿qué se hace? Sí, lo he tenido. No decimos nombres, pero digamos, ¿qué se hace? Bueno, me llegó un cliente y me dijo, Ricardo, yo toda mi vida he soñado con una tina rosada de patas doradas. Ajá. Y esa tina rosada de patas doradas existe, la venden Ajá. en Miami. Y esta tina para mí ha sido como el emblema de mi casa. Es como algo muy, muy para mí en mi baño. Eso es lo que Ok. yo quiero. Cuando yo veo la fotografía de la tina, yo inmediatamente dije, ¿cómo voy a hacer? Entonces, ¿cuál era mi misión? ¿Decirle al cliente que no la colocara y cortarle su sueño? ¿O crear un entorno para que esa tina se viera magnífica? Entonces, obviamente, crear ese entorno. Ok. Hicimos un tema muy wengue, muy zen, muy tranquilo, con colores beige, con colores wengue, con un poco de ébano africano. El baño realmente tranquilo, una plataforma de madera y encima la tina. Ajá. Entonces la tina se vino a convertir en el protagonista de la casa, en el protagonista del baño, obviamente, en el protagonista de la casa, pero con muy buen gusto. O sea, se veía espectacular. Eso es lo que uno tiene que hacer como interiorista. Trabajar el equilibrio, la armonía, el alto valor estético, sin importar la inquietud, sin importar la tendencia en decoración que se esté trabajando. Cuando llega un cliente con diferentes objetos que ya tiene y quiere comprar unos nuevos, ¿cómo se hace para hacer esa empatía, para lograr esa mezcla entre lo que ya tiene y entre lo que debe comprar, lo que debe tener, lo que debe adquirir? Sí, básicamente cuando estamos hablando, por ejemplo, de cuadros, normalmente reviso si hay que cambiar los marcos de los cuadros Ok, para contemporaneizarlos, que no es un término apropiado, pero significa mucho. claro. Para traerlos a estos momentos, entonces tengo que ver si hay que cambiar los marcos de los cuadros y eso ya me los encaja dentro del proyecto de decoración que estoy trabajando. Ajá. Ahora, lo que la persona tiene, yo procuro involucrarlo siempre y cuando pues, reúna las características del proyecto. Y uno se imagina, por ejemplo, cuando invita a Ricardo a su casa, qué pena. No, va a decir, este viene a mirarme todo. Cuando usted llega a una casa, mira todo, empieza a mirar por todos lados, mira debajo de las camas, mira entre los cuadros, los baños, todo. Bueno, yo tengo un defecto, ¿Cuál? que para mí es una cualidad de mi profesión. Ajá. Resulta que yo soy docente. Pues Ajá. todo el mundo sabe que yo manejo la Escuela Sí. Colombiana del Diseño. Entonces, yo, como soy una persona que primero hago mis proyectos de decoración, que no los delego, soy yo el que los encabeza, y aparte de eso estoy trascendiendo en la parte académica y pedagógica con el tema del interiorismo, yo he aprendido a ver primero el error y no lo bueno o lo estético que pueda tener un espacio. Ok. Yo puedo llegar a un espacio que aparentemente está terminado y es espectacular y yo encuentro el guardascoba desencajado, encuentro la puntillita, encuentro la manchita de pintura en el guardascoba o en el muro, encuentro la cortina que tiene un ganchito suelto. Ajá. Entonces, como que es lo primero que yo miro. Desafortunadamente, eso ya es mi naturaleza y eso sí es lo primero que yo miro. Así que, de último, estoy diciendo, oiga, qué bonito espacio, o estoy felicitando a la persona por su casa o por su espacio, por su apartamento. Pero sí, lo primero que yo miro son todos los detalles de que no deben estar. Ricardo, en este momento de su vida, pues aparte de todo lo que ha cosechado y ha hecho en su profesión como diseñador de interiores y creador de espacios y todo lo demás, está preocupado por la formación de la gente y por eso veo que emprendió con el tema de la educación en diferentes áreas, ¿no? Pero total. Mira, hace 10 años fundamos la Escuela Colombiana del Diseño. Empezamos Ajá. con el campo del interiorismo. Sí. Y es curioso porque yo en ese momento me iba a retirar de mi carrera. ¿Ah, sí? Tenía 45 años y dije, bueno, ya dije que tengo 55. ¿no? Se notó. Bueno, ok. Salió. Salió por ahí. Bueno, listo. Ok. Entonces yo pensé que ya había hecho mucho de mi trabajo porque empecé muy joven todo el tema. Y le comenté a mi hermana, le dije, oye hermanita, ¿sabe qué? Yo como que me voy a retirar del tema del interiorismo y me voy a dedicar, no sé, en una finca, a criar mis perros, que adoro los perros. Me dijo, yo no lo veo a usted retirado, Ricardo. Sin embargo, me tomé un tiempo y en ese tiempo, que fueron como 2 meses más o menos, estaba en Miami y sin hacer nada, porque no quería hacer nada en esos días,
y nació la idea de trascender con el interiorismo en ese campo académico que en Colombia no había. Claro. Acá no había donde estudiar interiorismo. No. Entonces llamo a mi hermana y le digo, hermanita, no me voy a retirar y todo lo contrario, tengo más trabajo. Ahora voy a crear la Escuela Colombiana del Diseño y las Artes. Ya tenía nombre. Escuela Colombiana del Diseño y las Artes. Entonces llegué, efectivamente fundamos la escuela, empezamos con el campo del interiorismo. Van unos 5 o 6 años de desarrollo académico y en ese momento nos damos cuenta que hay muchos campos del diseño y de las artes que también están desatendidos en el campo académico. Entonces decidimos incursionar también en esos campos y abrimos la paleta del portafolio de los programas en la escuela. ¿Qué otros programas tienen? Nosotros tenemos en este momento, tenemos artes escénicas, tenemos organización integral de eventos y protocolo, Eso paisajismo. sí que es importante, ¿no? Porque la gente, todo el mundo hace eventos, pero nadie sabe cómo. Cómo organizarlos. Y la gente que organiza los eventos no estaba preparada. Tú no te puedes imaginar la cantidad de gente que llegó a estudiarlo y gente que llevaba trabajando en el campo y en el medio mucho tiempo. Y es que pero es muy no estaba fácil formada. quebrarse haciendo un evento, ¿o no? Pero total, claro que sí, total. Como igual también puedes lograr con muy pocos recursos y en poco tiempo un gran evento. Ajá. El tema es si manejas una metodología, si manejas una técnica, si manejas unos recursos, entonces lo puedes hacer de una gran manera. Hay algo que también nosotros manejamos que no había en Colombia, el paisajismo, la jardinería y el arte floral, como carrera, como programa académico. Ok, porque sí están los jardineros de toda la vida, pero no... Claro. Los primeros que se inscribieron cuando se abrió el programa fueron todos los famosos viveros, todos los viveros grandes que había en Bogotá o que hay en Bogotá, fueron los Ajá. primeros que llegaron a inscribirse, porque Ok. querían formarse en ese campo también, aprender toda la parte técnica, toda la parte de creatividad, toda la parte de desarrollo de proyectos. Entonces, pues ha sido muy lindo porque cada programa que se ha implementado ha sido programas que han llenado esos vacíos. Fundación Ah, Universitaria de Arte. SDR, donde vamos a tener todos estos programas en la categoría de tecnológicos. Y el teatro juega un gran papel en este campo, en esta evolución de este proyecto tan hermoso que hemos manejado, porque nosotros con estas 3 salas pretendemos traer la cultura y entregar la cultura a la gente de la manera cercana, que la gente pueda llegar y recibir conferencias, manejar el tema de los diplomados, el tema de los talleres, el tema de las clases magistrales y lo que tú anotabas hace un rato, presentar los programas escénicos, los trabajos escénicos de los artistas y acercarlos a la gente en esta zona de Bogotá. Bueno, pues yo creo que está haciendo una labor muy importante, pues independientemente de todo lo demás que hace, y muchas gracias por estar con nosotros. Estoy seguro que vamos a vernos muy a menudo y que vamos a Con tener todo muchas gusto. cosas de qué hablar más adelante. Pero con mucho gusto y bienvenidos, Sergio. Gracias, muy amable.